Muy buenos días. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros al CEO y cofundador de Bioliza, Pepe Lacar, para un poco en este ámbito que hemos creado que se llama Pero el molino es mío, que nos trata de acercar a este primer congreso ibérico de oleicultura, en el cual analizaremos la almazara como centro de generación de valor y de renta neta. Tengan ustedes en cuenta que a nivel peninsular hay 2.217 almazaras, eh, de las cuales 504 están en Portugal y 1.817 están en España. Un estudio que hizo el aula Olícola Innova de la Universidad Internacional de Andalucía ponía de manifiesto que en los próximos 10 años era posible que desaparecieran 500 almazaras por una reordenación del tejido industrial de la oleicultura. Serían unas 140 en Portugal y unas 350 en España. Si analizamos dentro de la cadena de valor cuánta riqueza o cuánta renta neta se puede generar en el campo y cuánta en la almazara, tenemos que en total, si sumamos ambos ámbitos, se podría destruir entre 2,4 y 5 euros en la totalidad de la cadena de valor. Tanto se podría destruir como se podría generar, por supuesto, de los cuales en la almazara puede llegar hasta 2,5 euros y en el campo pues podría llegar también hasta 2,5 euros. Por lo tanto, no solamente el modo de cultivo que escojamos es vital para mejorar la renta del olivicultor, sino que también lo es la agroindustria, el centro en el cual se extraen los distintos aceites de oliva. Sin más, le damos las gracias a Pepe Lacar, como he dicho, que es el cofundador y CEO de Bioliza, aparte de tener una larga trayectoria dentro del sector, es profesor también de la universidad, en fin, que tiene un largo avatar en el conocimiento y un gran bagaje, sobre todo en la optimización y valorización de sus productos y búsqueda de optimización de equipos mecánicos dentro de la almazara. Como digo, damos las gracias porque sé que está especialmente ocupado y él será una de las personas que también tendremos el honor de escucharlo porque modera la mesa destinada a valorización de coproductos dentro de este primer congreso que tendremos la oportunidad de asistir a él el día 29 de mayo en la ciudad de Úbeda. Muy buenos días, Pepe, y gracias por estar con nosotros. Nada, muy buenos días y gracias a vosotros por invitarme y por participar en este tipo de eventos y de actos que organizáis que de alguna manera creo que enriquecen mucho al sector y que son muy necesarios, ¿no? Así que para mí un placer. Muchas gracias, Pepe, muchísimas gracias. Ha visto que he hecho una pequeña introducción de dónde está la creación de valor o la destrucción de valor. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál se puede optimizar más y dónde crea? En fin, háblame de los dos lugares en los cuales se crea o se destruye valor, si te parece bien. La almazara Sí, y el campo. yo además cuando hablo de sus productos también diferencio ambas, digamos, ambos lugares o ambos espacios, ¿no? Porque creo que son diferentes. Y también distingo todo lo que es la parte de sus productos que se generan en el campo y los que se generan en la industria. Eh, Es posible, al menos quizás por mi formación o por mi experiencia, conozco bastante menos el campo, no sabría decirte cifras. Evidentemente la industria tiene mucho que generar, tiene mucho valor por generar desde mi punto de vista. En el momento en que se optimizara, me refiero a la industria en general, toda la cadena de valor, como tú bien sabes, desde que la aceituna llega al molino, hablando de molino o almazara, hasta que se obtienen todos los productos y coproductos, que por cierto muy acertado en la mesa de coproductos. Yo siempre hablo de subproductos, nunca de residuos, pero yo creo que cada vez hay que darle más valor a algo que realmente es otro producto, porque Totalmente. el foco hay que ponerlo no solamente en la calidad, no solamente en la producción, sino en generar valor añadido para un sector. Y ese valor añadido se puede generar en el campo y se puede generar en la industria. En el campo, desde mi vertiente, yo centrado un poco más en los subproductos, porque no voy a entrar en otros temas que no conozco, creo que hay un potencial de generación de valor, Juan, enorme si se
valorizase adecuadamente todo lo que es la fracción gruesa de la poda, es decir, la leña. Yo entiendo que la fracción fina o ramón, es decir, esas ramas de 8 o 10 centímetros de diámetro, se podían seguir picando y dejando en el suelo como aporte orgánico, que también sería un valor añadido para el agricultor en términos de ahorro posiblemente de fertilizantes y de reducción de costes de mecanización, etcétera, pero la generación de ingresos adicionales podía venir a partir de la transformación de la leña de olivo en otros productos, no solamente energéticos. Es decir, primero esa leña extraerla, sacarla del campo, astillarla. En el momento que se astilla, ya tiene una humedad y un tamaño aceptable para el mercado. Desde ya le empezamos a dar valor. Lo que no tiene ningún valor es la leña amontonada en mitad de una clara. Eso tiene poco valor. Pero el momento que nosotros la sacamos del campo, la llevamos, por ejemplo, a una almazara, y ahí lo ligamos con la eficiencia industrial de la almazara, la astillamos, astillada ya no se propaga el barrenillo, encima esa leña se genera después de que termine la cosecha, que la almazara tiene espacio en los patios y infraestructura, máquinas, equipos y personal disponible para esa transformación. A partir de ahí empezamos a generar valor. Que el valor viene del mercado culinario, que lo pagan para barbacoa, ahí nos posicionamos. Que ahora resulta que la astilla es un combustible que te permite descarbonizar cierto tipo de industria y puede tener valores de mercado de 60, 80 euros tonelada. Magnífico, pero ya empezamos a dar valor. A mí cuando los agricultores me llaman, es que tengo la leña en el campo y claro, nadie me da, claro, la leña en el campo no tiene valor. Es decir, el valor está a partir de que tú empieces a generar esa economía de escala, esas transformaciones. Pues Transformarla, yo creo que en el la campo, reforma, evidentemente. claro, evidentemente, igual que se hace con otros productos. Entonces, desde mi punto de vista, en el campo tiene bastante que decidir desde esa vertiente de la transformación de esa leña, no entro en la fracción fina, que puede ser, como digo, compatible con una aplicación en el suelo orgánico, con la transformación en productos de valor añadido. Y lógicamente en la industria, porque se tiene que ampliar su vida útil, se tienen que optimizar los equipos y se tienen que generar actividades complementarias a la producción. Lo que no tiene sentido es que esté 9, 8, 7 meses una industria cerrada, ¿no? Así es como yo lo veo, así a grosso modo, para arrancar, Juan. Y en base a tu criterio y a tu experiencia, que es larga, eh, ¿dónde crees que se produce una mayor optimización? Si es que hay cambios. ¿En almazaras industriales o en almazaras cooperativas? ¿Crees que la morfología jurídica incide en cierta medida o no? Mi experiencia es absolutamente a favor de la industrial, de la privada, absolutamente. Es decir, yo las relaciones que tengo con clientes y con el lenguaje que utiliza, la relación que tienes con los profesionales que gestionan ese tipo de industria no tiene nada que ver cuando es cooperativa, cuando es una almazara gestionada de una manera distinta por un equipo directivo profesionalizado. Entiendo que tienen que cambiar esa forma de entender los modelos de negocio, porque al final lo que se trata de generar riqueza para los inversores, generar valor, que es algo que tú siempre estás hablando, ¿no? En tus conferencias y en tus publicaciones y en todos sitios. Entonces, ese valor se tiene que generar cuando se entiende un negocio desde el punto de vista de todas sus vertientes. Es decir, no se puede gestionar una almazara y entender que el alperujo me lo quito del medio porque así es lo que se ha hecho toda la vida. Es decir, usted usted, que el alperujo tiene usted una fuente de coproductos de un alto valor añadido, usted lo que tiene que hacer es estudiar alternativas con la almazara de su pueblo de enfrente, asociarse con otras, buscar soluciones en origen, integrarse en otras más grandes, pero no puede seguir manteniendo esa mentalidad de como se ha hecho siempre así. Yo, por ejemplo, no concibo que una almazara nueva se construya sin una balsa. Es decir, el tema que siempre hemos tratado de la relación almazara-orujera son dos industrias que están condenadas a convivir en armonía y que se necesitan mutuamente, pero esa relación se va a romper o se va a modificar, sino a muy corto plazo de tiempo, ya lo estamos viviendo con el alperujo. Entonces, por volver a tu pregunta, para mí la forma de entender los negocios que tiene la almazara industrial es totalmente diferente a como lo enfocan las cooperativas. Tienen una visión de negocio mucho más clara. Esa es O mi sea, experiencia en los campos en los que yo me muevo, industriales, ¿no? en base a tu experiencia, se podría casi aseverar que en cierta medida los industriales suelen optimizar el proceso en mayor medida que las sociedades cooperativas, ¿no? Sí,
al menos desde mi punto de vista, en el campo de los subproductos, sin lugar a dudas. Tienen ese objetivo de optimizar el proceso productivo, reducir costes y generar nuevos ingresos mucho más claro que el modelo cooperativo, en el que parece que se basa más en el modus operandi, ¿no? Oye, esto se ha hecho así, se ha venido haciendo así, nos va bien, el margen es suficiente, pero no, hay que ser más ambicioso, hay que intentar se basa más llegar en la más lejos. economía social, ¿no? Se basa más en la economía social que en la optimización. Ya por, Efectivamente, mantener un poco la renta o generar nuevas rentas que me permitan ser más competitivo. Entonces ahí hay una diferencia, según mi criterio, bastante importante, ¿no? Algunas cooperativas ya vienen, pocos se están subiendo al otro carro, y yo creo que se deben ir dando cuenta de que tienen que cambiar. muy bien. Y ya por último, No la te- última pregunta. Eh, Tú que además eres ingeniero de profesión, ¿cómo ves el tejido? Antes hablábamos de que es probable que desaparezcan, según este estudio, 500 almazaras en la península ibérica en los próximos años, en el largo plazo. ¿Cómo ves el tejido agroindustrial de la olivicultura en los próximos años y cómo ves el perfil de la propia almazara que perdure en el tiempo? Vamos a ver, yo, como tú bien has dicho, como industria, como ingeniero industrial o como profesional de la industria, no concibo una industria que no funcione 7.500, 8.000 horas al año ya de entrada, manteniendo la base de la producción de aceite de oliva y centrado en la calidad, como no puede ser de otra manera, que es la actividad principal. La industria debe de adaptarse a los cambios, y, y esos cambios vienen por generar productos en mercados como pueden ser la sostenibilidad, la descarbonización, la transición energética, la producción de biomateriales, la economía circular. Es decir, Juan, se le abren a las cooperativas y a las almazaras y al sector agrícola una cantidad de oportunidades, desde mi punto de vista, extraordinarias, que lo que tienen que hacer es aprovecharlas. Aquellas que no quieran ver estas autopistas, que no quieran sumarse a estos carros, van a desaparecer. No tengo la menor duda. ¿Cómo? Pues tendrán que integrarse, pero lo que no puede seguir es este modo de pequeñas industrias en cada pueblo, 3, 4 u 8, cada una gestionando la cosa a su manera, comprando a su manera, gestionando los proveedores a su manera, los subproductos a la suya. Esto va a pasar por un proceso de integración industrial, de optimización de procesos, de costes y de alineamiento con estas nuevas estrategias de economía circular, bioeconomía, transición energética, que yo creo que es una oportunidad muy buena que se le presenta al sector agrícola. Ojalá se presentara en otros sectores, En pero tienen definitiva, que verla y tienen que estar preparados para subirse a ese carro, ¿no? Y los que lo vean perdurarán, los que no, como tú bien has dicho al principio en tu análisis, desaparecerán, sin lugar a dudas. o sea, estamos ante una selección natural en la cual sobrevivirán los más eficaces, los que tengan una mayor escala, los que aprovechen en mayor medida cada eslabón de la cadena de valor Absolutamente. y los más profesionalizados, entiendo, ¿no? Absolutamente. O sea, no puede haber mejor conclusión de todo lo que de cómo lo veo yo. Fíjate que coincidimos, siendo yo teniendo un enfoque muy sesgado hacia, como yo digo, lo que no es aceite, ese 80% que no es aceite o tal, pero coincidimos porque al final los planteamientos son similares. Al final, como empresas que son, tienen que tender a ser competitiva y resiliente, a adaptarse a los nuevos tiempos que están viniendo. Y en este caso los nuevos tiempos son muy favorables para ellas si saben verlo, ¿no? Con lo cual yo en ese sentido soy optimista, ¿no? Pues la verdad es que, Pepe, estoy deseando poder escucharte con el resto de contertulios el día 29 de mayo para ver realmente cuáles son las recetas a partir de las cuales se pueden optimizar los distintos coproductos dentro del proceso de elaboración de aceite de oliva de manera íntegra, de origen a destino. Y Pues bueno, nada, además son grandes figuras, trae grandes figuras y con experiencia. eso, eso demuestra, Juan, un poco la conclusión que tú has expuesto. Demuestra que es un sector atractivo. Si esas grandes compañías están fijándose en Jaén y están posicionándose aquí y están dispuestas a valor renovables, Vinci, Repsol, estamos hablando de multinacionales, de grandes compañías, no Totalmente, son totalmente. tontos. Quiero decirte, No, 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 oye, no. verán negocio, con lo cual, si el propio sector y ese congreso va a ser muy útil para que vea, oye, esta gente se está acercando a mi sector, es porque algo
algo positivo estaremos generando para que se pueda vislumbrar esta oportunidad, ¿no? Yo creo que va a ser muy útil y esa mesa es muy interesante. Te agradezco que hayas contado conmigo Por y que nos supuesto. permitas también, permita a empresas que no tienen nada que ver con el sector agrícola acercarse y tener contacto con él. Estoy Fue un seguro que va a ser un placer, éxito. deseando verte en el primer Congreso Ibérico de Oleicultura, en el cual se analizará la almazara como centro de generación de renta y de riqueza o de valor. Y bueno, pues les esperamos a todos ustedes en Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad, el próximo 29 de mayo. Muchísimas gracias, Pepe, cofundador y CEO de Bioliza, que nos ha dado hoy una pequeña pincelada de cuál es su experiencia, formación y conocimiento adquirido durante bastantes años, aunque sea joven, pero durante bastantes años de bagaje dentro del sector. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pepe. Nada, un abrazo para vosotros y encantado, un placer, Juan. Muchas Muchas gracias. gracias, Pepe. Un abrazo.